estamos nuevamente en el bloque uno y nos vamos concretamente a la cuarta entrada para empezar a ver, digamos, el primer tiempo de cierta entidad, el primer tiempo verbal de cierta entidad en inglés, que es el present simple. Y que seguro que a muchos de los que veis esto os sonará, será familiar. Bueno, el presente simple, bueno, lo digo de otra manera para ser un poquito más general. Cuando estudiáis un tiempo, hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, que son lógicamente la forma, cómo se crea, qué tengo que hacerle al verbo para que exprese ese tiempo verbal, y segundo, en qué situaciones se utiliza, es decir, cuál es el significado, qué es lo que expresa. Y eso será en todos, en el present simple, present continuous, past perfect, present perfect, en todos. La forma y lo que significa, para qué se utiliza, en qué situaciones tengo yo que emplear este tiempo. ¿Vale? Pues eso ocurre también con lógicamente, el present simple. Aquí vais a tener, por un lado, en el primero, en el que dice enlace, en el siguiente enlace, ese nos llevará, es lo que vamos a ver ahora, a una página con explicaciones gramaticales. Eh, el siguiente, el que dice aquí, es para conocer acerca de los adverbios de frecuencia, que es uno de los eh, expresiones de tiempo que se utilicen, y en esta otra, las expresiones de frecuencia. Vamos a ver que la mayoría de los tiempos, por no decir todos, llevan asociado una serie de expresiones temporales, ¿vale? Que apuntan, que refuerzan el significado que expresa. Vamos a ver que el presente simple se utiliza para hablar de algo que es habitual, normal, que ocurre con cierta frecuencia. Por eso, las expresiones de tiempo que son adverbs of frequency y expressions of frequency se utilizan con present simple, ¿vale? Y luego también tenéis, aparte de esos enlaces, pues recursos. Tenéis un PDF de gramática, que es otra forma, nuevamente es la explicación, es lo mismo que vamos a encontrar en la página web, que ahora vamos a ver un poco más somero, un poco más sucinto, una serie de ejercicios, que es el siguiente, y el solucionario, el último archivo, es el solucionario de esos ejercicios. ¿Vale? Bueno, vamos entonces, pulsamos en ese primer enlace y nos lleva a la página que estáis viendo, que se, como digo, que nos explican además de forma bastante detallada y completa, nos hablan del present simple. Bueno, como dice ahí, bueno, o como sugiere ahí, luego lo concretaremos cuando hablemos del significado, el present simple, decía antes también, que es el tiempo presente que indica que habla de una acción que es habitual, regular, que se hace con cierta frecuencia. Es decir, son los hábitos y rutinas, acciones que ocurren normalmente. Yo me levanto a las 7, salgo a correr 3 veces en semana. Es decir, acciones, insisto, que sean habituales, rutinas, que se repitan. Eso es el present simple. Para eso se utiliza el present simple, como tenéis aquí, ¿no? I live in that house. She runs every day. Yo vivo en esa casa. Pues fijaos si eso es habitual. O she runs every day. Ella sale a correr todos los días o cada día. Ese es el present simple. Quedarse con los usos, quedarse con el significado de los tiempos es importante, sobre todo a la hora de contrastar, diferenciar en un mismo ejercicio un tiempo con otro o varios tiempos entre sí. En el caso del present simple, lógicamente la diferencia, el contraste será con el present continuous, ¿no? Lo que pasaste por nivel 2 el año pasado, pues trabajamos un poco eso, ¿no? Y lo que te permitirá distinguir si es presente simple o continuo será sobre todo el significado, es decir, el uso. Si es algo habitual, simple. Si es algo que está ocurriendo ahora, continuo. ¿Vale? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Estructura. Mirad, tanto para este como para cualquier otro tiempo, la clave está en relacionar las personas gramaticales, el sujeto de la frase, con su forma verbal correspondiente. Eso será la clave. Es decir, para yo saber, para manejar bien un tiempo, para llevar a cabo bien cualquier ejercicio, una de las bases es tener en cuenta cuál es el sujeto de la frase que yo estoy utilizando, que tengo que completar, que tengo que hacer.
para determinar, para saber cuál es la forma verbal que se le asocia. Recordad que las oraciones afirmativas, cuando el sujeto es I, you, we o they, o un sustantivo que equivalga a uno de esos pronombres, a una de esas personas gramaticales, el verbo que yo utilizo en presente simple se queda exactamente igual. Fijaos los ejemplos. I work in a factory y el verbo es work. You work in a factory, el verbo es work. We work in a factory, you work in a factory, they work in a factory. Con esos sujetos, si la frase tiene uno de esos sujetos, una de esas personas gramaticales, el sujeto de una de esas personas gramaticales, en afirmativa el verbo queda igual. Y recordad, si el sujeto es los que quedan, he, she o it, en la frase afirmativa, la regla general me dice a mí que el verbo añade la famosa S de la tercera persona. Entonces, al verbo como me lo den, el ejercicio, me lo da en infinitivo, lo que llaman también la base form, le añadiría una S. He works in a factory, she works in a factory, it works. Es decir, básicamente, en afirmativa tengo dos formas. O el verbo se queda igual, work, o le pongo una S. Como algunos ya sabréis, no siempre se le pone solamente la S, sino que tenemos una spelling rules, una regla ortográfica para añadir no solamente la S, sino con alguna modificación. Todo va a depender de cómo acaba el verbo. Recordad, si el verbo acababa en una de esas secuencias de consonantes o en la letra O, yo añadía ES. Kiss, kisses, fish, fishes, watch, watches, etc. ¿Vale? Ya dijimos, porque es una cuestión sobre todo de pronunciación, porque si añade solo la S no se puede leer. Bueno, si acaba en una de esas secuencias, ES. Consonante más Y y solo consonante más Y, quitábamos la Y y añadíamos IES. Study, la consonante más Y, IS. Fly, la consonante más Y, IS. Exacto. ¿Vale? En cambio, si el verbo es vocal más Y, pues solamente añado la S. En el caso de que el verbo termine en vocal más Y, no hay, o sea, no es necesario cambiar. No, no es que no sea necesario, es que no se puede cambiar a IES, sino que simplemente se le añade la S. To play, he plays. To stay, he stays. ¿Vale? Pues eso es la regla ortográfica. O solo la S, o bien ES o IES. ¿Vale? Esto lógicamente hay que tenerlo en cuenta porque de repente lo tendréis que utilizar, saldrá en un ejercicio o, si siempre suele ser un poco la situación en la que más nos cuesta utilizarlo, si vosotros tenéis que escribir una frase afirmativa, presente simple, en la que el sujeto sea he, she o it. Ahí es donde tenéis que prestar más atención. Porque si es un ejercicio específico, como alguno de los que vamos a hacer ahora, pues bueno, uno más o menos. Pero si es una frase que tenéis que hacer vosotros por entero, entonces cuando será más difícil para vosotros acordaros de que tenéis que poner una S. ¿Vale? La forma negativa igual se divide en frases de las que el sujeto sea I, you, we, they. Y entonces yo lo que pongo, como veis ahí, es tomo el verbo, que el verbo se quede igual, no cambia, como me lo da el ejercicio, y delante le pongo do not o do. Aunque aparezca la forma completa, do not. Lo más habitual es que en la negación, no solo de este, sino de cualquier tiempo, la negación sea la más común. Perdón, la forma negativa del auxiliar. El don't sea lo que más se usa comúnmente. Si aparece do not, es como un poquito más formal el tipo de texto, ¿no? La declaración, un documento, algo así. Lo habitual será que las frases negativas siempre aparezcan con la forma corta, don't, I don't work, you don't work, etcétera. Y en el caso de que tengamos la tercera persona del singular, es decir, he, she or it, does not or doesn't. Igual, tomo el verbo como me lo da el ejercicio, le pongo delante doesn't y ya tengo hecha la frase. She doesn't work, it doesn't work. Veis que tanto don't como doesn't tienen que ir seguidos del verbo en la forma en la que me le da el ejercicio. No hay que hacerle nada, no hay que cambiarlo para nada. Eso solo
en la afirmativa cuando es he, she o it el sujeto. Ahora solo poner don't o doesn't y a continuación el verbo, como me lo dé el ejercicio. Y por último, las formas interrogativas. Lo que decía, en la forma interrogativa, sea del tiempo que sea, se produce ese cambio, esa inversion en el orden de las palabras que componen la frase. En el caso del present simple, tendríamos, si el sujeto es I, you, we o they, pondríamos primero, si es necesario, si hace falta, una question word. What, when, why, who, etc. Luego, el do, el sujeto que corresponda, I, you, o un sustantivo que equivalga a uno de esos. Y después, el verbo, igual, sin cambios, tal cual me lo dé el ejercicio. Y si hay complementos, pues los complemento. Repito, primero una question word, pues que son las partículas interrogativas, que ya revisaremos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Luego do, el sujeto, que debe ser una persona gramatical, o I, o you, o we, o they. Y después de ese sujeto, el verbo, en la misma forma en la que me lo da el ejercicio. Do I work in a factory? Do you work in a factory? Y con la del plural igual. Do we work? En el caso de que el sujeto de la pregunta sea he, she o it, la estructura es la misma, el orden es el mismo. Lo que ocurre es que en lugar de do, utilizamos does. Por lo tanto, yo tendría una question word, si hace falta, does, sujeto, el verbo sin cambios, como me lo dé el ejercicio, y normalmente, como digo, unos complementos, una información extra o adicional. Does he work in a factory? Does she work in a factory? Por lo tanto, do o does, el sujeto que corresponda y el verbo en la misma forma en la que aparezca en el ejercicio, que no la del ejercicio. Vale. So far, so good. Por ahora bien, más o menos. Ahora Sí, vamos sí, a... sí, esto es fácil. Ok. Ahora vamos de todas maneras a hacer algún ejercicio y tal para, bueno, para empezar un poco a practicar, ¿no? A desempolvar esos conocimientos, etcétera, y demás. Bueno, a, las preguntas, si son preguntas como las que se ofrecen aquí, las de sí o no, perdón, sin partícula interrogativa, es lo que en inglés llamamos yes or no questions, preguntas de sí o no, porque su respuesta en español es sí o no. Por ejemplo, si preguntara, ¿Does he work in a factory? ¿Trabaja en una fábrica? Pues diríamos que sí o no. En inglés, como ya sabemos, esas short answers o respuestas cortas no se limitan únicamente al yes o al no, sino que hay que acompañarlas de algo. Normalmente la estructura general sería un yes o un no, como estáis viendo ahí, seguidos de una coma, que normalmente esa coma pues siempre se nos suele olvidar. A continuación, un pronombre sujeto, I, you, we, they, que corresponda al sujeto de la pregunta. Es decir, que si la pregunta es como he dicho antes, que es ¿Does he work? El sujeto de la respuesta corta sería he. O si es la siguiente que dice ¿Does she work? El sujeto de la respuesta corta sería she. Aunque recordad, ¿cuándo? Ay, perdón. A ver, veis. Ok, José, a ti, buen fin de. Eh, si digo el sujeto, ese pronombre personal de la respuesta corta, tiene que corresponder al sujeto que aparezca en la pregunta. Aunque recordad, si el sujeto de la pregunta es you, en afirmativa, perdón, en singular, en la pregunta tiene que ser I. Do you work in a factory? Yes, I work in it. I do. Si es you del plural, es decir, vosotros, pues sería, la respuesta es we. Do you work in a factory? Yes, we do. Porque recordad, el principio básico, que lo repetía mucho el año pasado, es si la pregunta la hace una persona y la respuesta la da otro.
Entonces, si una persona pregunta, ¿Do you work in a factory? En singular, pues lógicamente la respuesta, otra persona seré yo. Si es vosotros, ¿Do you work in a factory? Pues lógicamente la respuesta será nosotros. ¿Vale? Pero eso entra dentro de la idea, como digo, de que el pronombre personal que funciona o que se utiliza como sujeto está relacionado directamente con con el sujeto de la pregunta, teniendo en cuenta el principio base de que la pregunta la hace una persona y la respuesta la da otra. Por lo tanto, estoy diciendo yes o no, una coma, el pronombre personal que corresponda relacionado con el sujeto de la pregunta y a continuación, si la respuesta es afirmativa, do o does, según sea el sujeto. Si la respuesta es negativa, don't o doesn't, según el sujeto. Es decir, que había esos tres elementos, el yes o el no, el pronombre, el sujeto, vamos, y el don't o el doesn't en la negación, el do o el does en la afirmación. Fijaos. Do you work in a factory? Yes, I do. ¿Veis? Una persona pregunta, do you work? Otra responde. Por eso es you and I. ¿Trabajas en una fábrica? Sí. En español diríamos sí. Does he fly in a plane? No, he doesn't. ¿Él vuela en un avión? No. ¿Vale? Short answers. Aunque las short answers, luego conforme vaya avanzando el curso y tal, parezca que es que no aparecen o aparecen muy poco, no se pueden dejar a un lado, ¿eh? Porque de repente nos sorprenden con alguna historia y hay que utilizar. ¿Vale? Bueno, pues eso es en cuanto a la forma. Recordar los highlights, afirmación. O bien se deja igual con I, you, we, they como sujeto, o se le añade una S por regla general si el sujeto es he, she o it. En la negación, si el sujeto es I, you, we, they, sujeto más don't y el verbo, en la forma que nos dé el ejercicio. Y si es he, she o it el sujeto, doesn't y el verbo en la forma que nos dé el ejercicio. Y en la pregunta, teniendo en cuenta que se puede utilizar una question word, do, sujeto, verbo, si es I, you, we, they, does, sujeto, verbo, si es he, she o it. ¿Ok? Vuelvo a insistir. La mayor dificultad con este y con los otros tiempos, más que los ejercicios en sí que hagamos aquí o el ejercicio 3 del examen, va a ser a la hora de que vosotros construyáis una frase, presente simple, pasado simple. Es en ese momento, y además en eso se fijan en los criterios de evaluación, cuando hemos visto, cuando hemos repasado, cuando hemos repasado el examen, es en ese momento, como digo, que tenéis que estar más atentos y utilizar la forma gramatical, el verbo, en el tiempo correcto de la forma correcta. Bueno, y vamos a pasar a los usos, ¿no? A para qué se utiliza. Es decir, ¿cuál es el significado? Bueno, el primero es el ya conocido, acciones habituales, cotidianas, que tienen una regularidad, una periodicidad. Y lo que decíamos, bueno, una de las formas, una de las estructuras temporales para reforzar esa idea, para apuntalar esa idea de que la frase en presente simple nos habla de lo habitual, lo ordinario, es usar adverbios de frecuencia, ¿no? Always, usually, sometimes, never. Siempre, alguna vez, normalmente. ¿Ok? Y recordad que hay un listado no muy largo de adverbios de frecuencia y sobre todo que hay que tener en cuenta que van delante de cualquier verbo, pero detrás del verbo to be. ¿Ok? Solo podéis repasar entrando a ese enlace que tenéis al principio. ¿Vale? Y ahora lo vamos a trabajar también en los ejercicios. Recordad, cuando haya verbios de frecuencia, como always, usually, sometimes, never, detrás del verbo to be, delante de cualquier otro verbo. I have breakfast every day. Desayuno todos los días. Every day es una expresión de frecuencia. She plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Y esa expresión de tiempo también te indica que es habitual. Otros significados son, como dice ahí, hechos universales, es decir, lo que son verdades científicas, verdades permanentes. Pasarán los años que pasen, pero son hechos que siempre ocurren, ¿vale? Porque son, insisto, científicos, porque tienen que ver con, pues, por ejemplo, como el caso del primero, ¿no? Con, con la vida en sí, es decir, elementos, situaciones que siempre, siempre ocurren, que no van a cambiar. Por ejemplo, the sun rises every day es un hecho, digamos, una verdad científica, una verdad universal, porque siempre sale, y si no sale, pues entonces que habrá alguna catástrofe planetaria.
Si el sol siempre sale, o el sol sale todos los días, every day. O lions live in Africa. A no ser que alguien se ponga a hacer, como hacen los rusos y tal, que desplazan población, a no ser que alguien desplace y críe leones en otro sitio, es una verdad permanente, universal, científica, que el león vive en África, ¿vale? En esas situaciones, que son permanentes, en definitiva, son presentes siempre porque son permanentes, ¿vale? Siempre ocurre. Relacionado un poco con esa idea de permanente, cuando tenemos situaciones, como dice ahí, que se mantienen durante mucho tiempo, como dice ahí, de larga duración, que siempre son igual, e incluso hay veces que no van a cambiar nunca en la vida. También van con presente simple, es decir, situaciones que indican o que tienen cierta permanencia o una permanencia larga, e insisto que muchas veces incluso ya será para siempre, que no cambian, también utilizaremos el present simple. Por ejemplo, si yo digo, I live in Venice, yo vivo en Venecia. Hombre, pues es una situación de larga duración. Es decir, porque tú vives en Venecia y bueno, si te has mudado y te has trasladado de allí, pues es para estar como mínimo un tiempo largo. Pero puede ser que toda tu vida hayas vivido ahí. Y entonces I live in Venice referiría a una situación permanente y siempre vayas a vivir ahí. O they love opera. Cuando expresamos gustos, lo que nos gusta, lo que nos encanta, lo que no nos gusta, etcétera, se utilizan ese tipo de expresiones, el verbo va en presente simple, porque indica normalmente una acción igual, de larga duración, que se mantiene en el tiempo. Es verdad que puede ocurrir que los gustos cambien, ¿no? Y dicen they love opera, pero pues hasta que no eran mayores no les encantaba, ¿no? Y entonces they love opera, pero desde que han crecido y ya desde entonces, pues sí que les gusta. En cualquier caso, situaciones que son, insisto, como dice ahí, de larga duración, que son efectivas, que ocurren durante mucho tiempo, son regulares durante mucho tiempo, e incluso en algunos casos puede llegar a ser permanente. Cuando hablamos de un horario, de un tren, de unas clases, como dice, de piano, de cuando empieza una película, de un programa de televisión, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un timetable o schedule, es decir, de un horario determinado y concreto, esa frase en el que hablamos de ese horario tiene que ir en present simple. Aunque en realidad, como dice ahí, son acciones que no han pasado todavía, que van a pasar. Pero el hecho de marcarse con un horario, el hecho de estar asociadas a un horario, hace que vayan en present simple. Por ejemplo, our ave leaves at 10 o'clock. El ave sale a las 10 en punto. En español todavía incluso podría traducirse el ave saldrá a las 10, aunque también es común el uso del presente indicativo en castellano. The piano lessons start on Monday. Las clases de piano empiezan el lunes. Es decir, ese es el horario, ese es el momento concreto en el que van a empezar las clases. Por lo tanto, cuando haya un horario, cuando haya un momento determinado, muy claro, a partir del cual o en el que ocurrirá la acción, se utiliza en present simple también. Aunque, insisto, el significado, la idea sea futura. Al dar instrucciones, lo que en inglés llaman directions, también se utiliza el present simple. Imagina una receta o como hay en el primer dibujo, un tutorial de YouTube que te dice cómo hacer algo. Siempre que hay unas indicaciones, unas instrucciones que te están diciendo a ti cómo hacer algo, present simple. First, you fold the paper in half. Then you take your cash and then the credit card. Finally, you check instrucciones cuando nos indican cómo hacer algo, también present simple. Veremos la próxima semana el present continuous, es decir, el presente continuo, el que indica una acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, ¿vale? Es decir, pues yo estoy comiendo, estamos trabajando en inglés, etcétera, etcétera. Pero en inglés, curiosamente, existe un tipo de verbos que ahí lo veis que se llama stative verbs, es decir, verbos de estado o verbos estáticos, se puede traducir un poco así. ¿Qué son esos verbos? Pues son verbos que más que acciones indican estados, situaciones. Mira, cuando un verbo indica una acción,
verbos que tienen acciones son la mayoría, como correr, run, conducir, drive, ir, go, comer, eat, etcétera. Estas son acciones. Y eso se puede estar haciendo habitualmente o se puede estar haciendo en este mismo momento. Pero cuando tenemos verbos que más que una acción lo que indican, insisto, es un estado, una situación, como tener, ¿ok? Como comprender, en ese caso, cuando no indican una acción, no se pueden utilizar en presente continuo, porque no pueden indicarse como una acción que se estuviera desarrollando, que estuviera en proceso. Por lo tanto, si aparece uno de estos stative verbs, siempre se utilizará el present simple. Aquí tenéis como un pequeño listado, ¿no? Por ejemplo, verbos que hablen de gustos y preferencias, emociones, de posesión, de peso, de deseo, de sentido, de opinión, etcétera, etcétera. Son verbos stative y no se pueden utilizar en present continuous. Y cuidado, no vale traducirlos al castellano porque hay veces que estos verbos en castellano sí que se pueden utilizar en el equivalente al presente continuo, en estar más gerundio, ¿vale? Like es gustar, pues o te gusta o no te gusta. Es decir, yo no puedo decir I'm liking, me está gustando. No. Aunque en español digamos me está gustando la película. No. I like or I don't like. ¿Vale? O want, querer, ¿no? Dentro de deseo o necesidad, ¿no? Querer o desear, ¿no? Estoy queriendo, no. Want solamente como stative verbs en present simple. ¿Vale? Esto sobre todo habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de, en esos ejercicios en el que tengas que poner, utilizar en una frase o presente simple o continuo. Y hasta aquí un poco toda la explicación. Aquí tenéis un pequeño resumen, ¿no? Tanto de la estructura como de las diferentes situaciones, de los diferentes usos que tiene el present simple. ¿Ok? Any question? Bueno, pues vamos a volver a esa página donde del present simple y vamos a trabajar un poquito, ¿vale? A hacer algunos ejercicios para ir, como digo, probando, ¿no? Y unrusty, ¿no? Que en inglés se utiliza la expresión de que tienes como los conocimientos un poco oxidados, pues sacarlos de ahí. Bueno, pues me voy, como veis, a la página que hemos estado antes del bloque uno Present Simple Grammars and Exercises, bajo hasta el final y voy a descargar el archivo que dice, el número 8 que dice Present Simple Exercises. Ok. Nada, no te preocupes, Natalia. Adelante. Buen fin de para ti también, claro que sí. A ver, aquí. Bueno, en lugar, lógicamente, si tuviéramos más tiempo y fuera un contenido más complicado, iríamos un poquito más gradualmente, pero aquí vamos directamente ya a las frases, ¿no? Fijaos, este que estoy mostrando ahora, el que dice write sentences from these words, use the right form of the verb, el consiste que te lo dan todo, ¿vale? Te dan el sujeto, te dan el verbo, te dan los complementos, etcétera, y tú tienes que ordenarlo y escribir, poner el verbo exactamente, en el present simple, perdón, y en la forma correcta dependiendo del sujeto. Recuerda una vez, la clave para, no solo en el present simple, sino en cualquier otro tiempo, la clave está en asociar el sujeto a una forma verbal. Que cuando yo tenga en un ejercicio que escribir el verbo en la forma correcta, mira al sujeto. Porque ese es el que te dice, en este caso del present simple, si va con ese o sin ese, si va con don't o doesn't, etc. Bueno, pues aquí tenemos, ¿veis? Pues eso, right sentences. Vamos a hacer las 5 primeras para avanzar luego un poquito más. Bueno, perdón, hasta las 6, de las 2 a las 6, la uno ya está hecha. Entonces, ordenar lógicamente el sujeto, verbo, complemento, colocar el verbo en la forma correcta de present simple, son todas afirmativas, por cierto. Y cuidado, porque si hay alguna pérdida de frecuencia, always, usually, normally, sometimes, never, hardly ever, hay que colocarlo también en su posición correcta, delante de cualquier verbo, detrás del verbo to. Por ejemplo, la primera frase ya ordenada queda to, always, arrives early. Su sujeto, arrives, verbo, early complemento, ¿vale? Como es afirmativa y es ella, su, la S. Encima, como hay una pérdida de frecuencia, always lo ponemos delante del verbo principal. ¿Vale? Pues venga.
Vamos unos cuantos minutillos. Ah, bueno, pues vamos a ir viendo la corrección y tal. Vamos a utilizar para ello, hay veces que utilizáramos la pizarra digital, que si creo que la conocerá y tal. Eh, y otras veces, como ahora, vamos a utilizar el procesador de textos, ¿no? Recordad lo que acabo de decir, fuera de la grabación. La clave de estos ejercicios de ordenar, aunque realmente para el examen, no en el examen como habéis visto no hay ninguno, pero bueno, durante el curso sí que haremos para practicar ejercicios de ordenar palabras para crear frases. ¿Por qué? Porque os van a ayudar a grabar bien en vuestra cabeza ese orden de sujeto, verbo, complemento, ¿vale? Por eso aparecerán de vez en cuando. Como aquí. Aquí son todas frases afirmativas, por lo tanto, el esquema, la estructura, el orden que tenéis que seguir para ordenar las frases es sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Y eso es la recomendación para resolver este tipo de ejercicios. Lo primero es ver qué palabras tengo, ver qué tipo de frase es, y eso se ve bien porque el ejercicio no lo dice, bien porque yo miro al sujeto perdón, miro al verbo y veo si es afirmación, negación, lo que sea. Y una vez que yo tenga esa información, es decir, tengo que ordenarlo, sé qué tipo de frase es, me voy a la estructura de ese tipo de frase y empiezo a completar. En este caso, como son frases afirmativas, recordar sujeto, verbo, complemento. Para armar las frases, para que te sea más fácil a ti completar toda la frase correcta, recordad, busca el sujeto que pones primero y busca el verbo que pondrás a continuación. En este caso, además, el verbo hay que colocarlo en la forma correcta de present simple. ¿Vale? Bueno, pues tengo que salir esto fuera porque, a ver, aquí está. LibreOffice. Vale, pues vamos a hacerlo en el procesador de texto. Ok, vaya. No quiero plantillas, yo solamente quiero uno nuevo. Aquí está. Vale, y vamos a ir escribiendo para que así también lo tengáis y tal y lo vayamos viendo, pues cómo quedan lógicamente las frases. Bueno, así que vamos a ir saltando de uno a otro. Vamos con la primera, la number two, que dice to the cinema never. Bueno, aquí ya nos daban esa pista del I, Claro. cómo quedaría, ¿no? I Pues go never to the cinema, ¿no? I never go. I never, es verdad, I never go. En la Es de verdad, es verdad, es frecuencia verdad. delante de cualquier verbo menos del verbo to be. I Calla, never se me to. fue. ¿Ok? ¿Vale? La estructura básica es sujeto, verbo, complemento, efectivamente. Lo que pasa es que aquí tenemos ese never, esa periodo de frecuencia, el verbo es go, pongo never delante del verbo. Y quedaría I never go to the cinema. Good. Ok. Qué fallo he tenido ahí. No, pero Rubén, por ejemplo, imagínate que un fallo que por lo que ya cometieras en el examen no es de los No, graves. claro, prefiero fallar ahora que en el examen. No, claro, por supuesto. Lo que es lo básico, lo que yo si tuviera que corregirte, que si corrigieras ese examen, verías que la frase la tienes bien construida, bien ordenada. Bueno, sí, es verdad, es un fallo, pero no, desde luego ni mucho menos de los Claro. más. Number three. Bueno, pues aquí tengo y tal, sería Martina, always, nuevamente tenemos una breve frecuencia, work, porque Martina es ella. Claro. Entonces, al ser afirmativa y al ser el sujeto ella, tengo que ponerle la S, ¿vale? Martina always works hard. Siempre estudia o trabaja, ¿vale? Be careful with that. Cuidado con esa S y demás. Number four eh, sería children, los niños, y es plural. Usually, a de frecuencia, perdón, like or Light chocolate. that's right. Like chocolates. Children es ellos, por lo tanto el verbo, como me lo da el ejercicio. E usually, a de frecuencia, pues delante de like. Children usually like chocolate. Chocolate. Okay. Number five. El que estábamos diciendo, Julia
always enjoys parties. ¿Ok? Sujeto verbo complemento. Enjoy, como su sujeto es Julia, es ella, necesita la S. Pero fijaos, como es vocal más Y, no hay cambio. No, no lo quito por IES, sino Claro. que lo dejo igual. ¿Vale? Julia always enjoys parties. Y por último, de este ejercicio, number 6, me dice, I often forget, I often forget, ok, people's names. A menudo me olvido del nombre de la gente, de los nombres de la gente. I, por lo tanto, el verbo se queda igual, forget, y el adverbio de frecuencia que también aparece aquí, often, delante del verbo principal. Cuidado con el adverbio de frecuencia. ¿Por qué? Porque como la gran mayoría de frases, en la gran mayoría de verbos van delante, yo me creo que siempre van delante del verbo. Perdón, yo siempre creo que no hay otra posición. Pero recordad que si es el verbo to be, tiene que ir detrás. ¿Ok? Por ejemplo, I am never at home on Sundays. Y aquí never va detrás, porque es el verbo to be. Solo en el caso del verbo to be, el adverbio de frecuencia va detrás. En el resto, sea la frase del tipo que sea, afirmativa, negativa o pregunta, siempre va delante. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué tal? Ok. Más o menos, ¿no? Más o menos. Hacía Bien, tiempo que bien. no ordenaba frases. Claro, efectivamente, si es que lógicamente en los idiomas además pasa un poco con casi todo, pero en los idiomas especialmente si no practicas y demás de forma regular, pues cuando lo retomas, pues al principio es un poco, queda un poco así. Bueno, No, si vamos. es que el problema que era antes todo lo que hacía de inglés, entonces no es solamente marcar, no ordenar ni nada, ni Ok, traducir. ok. Bueno, pues para eso estás aquí, ¿no, Rubén? Para Claro, por practicar. eso estoy aquí para practicar otra vez. Exactamente, muy bien. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer es un poco más, a ver, esta. Bueno, vamos a hacer, no, prefiero esta que voy a decir. Esta que dice, complete sentences, all of them are negative, use don't o doesn't. Bueno, aquí es el típico ejercicio de huecos, se os da los verbos y lo único que tenéis que hacer es leer la frase y completarla con la forma correcta. En negativa del verbo que corresponda a cada frase. Veamos primero los verbos, que son cost, go, know, see, use and wear. A ver, una cosa con respecto al vocabulario. Deberíais de conocer todos esos verbos, Mm, ¿vale? Si hay alguno de esos verbos, aunque sea uno, que no sé lo que significa, quiere decir que ese te lo tienes que aprender desde ya. Durante el curso, lógicamente, vamos a ver pues, vocabulario, claro, lo he comentado, y hay un apartado específico y vamos a ver temas muy concretos. Pero si hay palabras que no vienen destacadas en un vocabulario, que aparecen en un ejercicio y que por ningún lado te dicen lo que significa, sino que se supone que tú las deberías de saber, es decir, palabras relativamente comunes, y no sabes lo que significa, recomendación, apuntadlas, ¿vale? Y crear una especie de glosario de aquellas palabras básicas o de aquellas palabras comunes que no sepáis, ¿vale? Es un trabajo personal vuestro. Es decir, en el vocabulario que vayamos viendo, pues go o no o sí o use, pues no, porque se supone, no aparecerá porque se supone que ya los debes de saber. Son acciones, son verbos que tú debes de conocer. Entonces, si alguna de esas palabras yo no las conozco, o en el ejercicio, tú dices, Javier, ¿esta palabra qué significa? Y yo te digo, deberías saberla, porque eso es una palabra común. Pues con todas esas palabras que no sepáis, yo os recomiendo que os hagáis un glosario, es decir, que os vayáis apuntando palabras y significados, porque hay que saberlas sí o sí. No sé si es el caso de alguna de estas palabras de aquí, de cost, go, no, sí, no sé si hay alguna palabra o algún verbo que no sepamos lo que significa. ¿Hay alguno que no sepáis lo que significa? Que no pasa nada, que no, se puede. ahora ¿No? mismo no. Vale, perfecto. Pues entonces, el ejercicio está claro. Leo la frase, I read the sentence,
y coloco en ese hueco el verbo que corresponda en negativo, atendiendo al sujeto. Claro está, fijaos en el ejemplo. I buy a newspaper every day, but sometimes I don't read it. Compro un periódico todos los días, pero a veces no lo leo. Pues así con las demás, ¿vale? Sí, hasta las 7 vamos, son un poquito más, una más que antes, pero como es menos. Así que venga, vamos a ello y ahora ya estamos corrigiendo. Bueno, pues para la corrección de este ejercicio, igual vamos a volver a utilizar el procesador, pues que solamente escribiré. No, no va a ser exacto, son no doesn't y el verbo. Bueno, la número 2 dice, Paul has a car, but a ver aquí, that's right. He, ojo, he doesn't use it very often, no lo utiliza mucho. Doesn't use it. ¿Ok? Ok. Vais a ver que detrás de donde the doesn't, el verbo es tal cual me lo da el ejercicio, ¿vale? Eso lo repito. Paul and his friends like films, but they don't go, Don't go. that's right, to the cinema very often. Right? Don't go. Number 4, Amanda is married, but she doesn't wear Where. a ring. ¿Ok? Wear es llevar puesto, De- vestir o llevar también algún tipo de complemento, ¿no? O como anillos, relojes o cosas así. She doesn't wear. Number 5. I don't know much about politics. I'm not interested in it. Como que no I, sé de política. No that's sé right. mucho de política. No le interesa mucho, ¿no? No. Hace Quizás bien. viendo lo que se foro y tal. Number 6, the Regent Hotel is inexpensive. It doesn't Doesn't cost. cost very, okay, ahora, it doesn't cost very much. Eh, and finally, number 7, Brian lives very near us. We don't see Sí. him very often. Okay, we don't see him very often. Okay, Este Eh, perfecto. genial. Muy bien, muy bien. Eh, Antes de pasar al siguiente, y vamos a hacer uno más para la interrogativa y tal. Eh, el don't o el doesn't, cuidado a la hora de escribirlo, ¿eh? Porque a veces puede haber errores gramaticales, perdón, errores de spelling, que yo a veces he visto pues que de repente se escribe don't y desaparece la N o doesn't y no se escribe la E, ¿vale? Cuidado con eso, con el spelling de doesn't y el spelling de don't para no confundirse, porque en el caso de que hubiera ese problema, en el caso de que tú pones he, pones doesn't, pones use, pero de repente doesn't no está bien escrito, te lo darán por mal, ¿vale? Bueno, y vamos con el último ejercicio que quería hacer por ahora del present simple, que es uno para practicar precisamente para trabajar con las preguntas, que es este que estoy mostrando ahora. Lógicamente son unas cuantas y tal, ¿no? Nosotros vamos a hacer igual, 5 de la 3 a la 8, ¿vale? El ejercicio, como veis, pues no es exactamente igual que el primero porque ya, digamos, las palabras más o menos están ordenadas de la forma que hay que utilizarlo, más o menos. Pero sí tienes que tener en cuenta que hay preguntas que tienen question word y preguntas que no tienen question word, es decir, preguntas que tienen eh, partículas interrogativas, what, where, how, who, y otras que no. Todo está puesto ahí, ¿vale? Pero si hay partícula interrogativa, se pone primero. Fijaos en el ejemplo. Where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Do you always get up early? La siguiente, la número 2, ya no hay una question word.
Por lo tanto, la primera palabra será el do o el does. En este caso, do you always. ¿Vale? Bueno, leyendo ahora dice, put the words in the right order. También habrá que ordenarlas de alguna manera. Lo que quería decir es que no es tan difícil o no es tan gravoso como en el primer ejercicio. ¿Vale? Por lo tanto, miro la frase, las palabras que compone la frase, veo si hay question word o no. A continuación recurro a el orden de la frase. Partícula interrogativa, luego tuvo da, sujeto y el verbo. Y cuidado, porque si hay adverbio de frecuencia, como ocurre por ejemplo en la número 2, el adverbio de frecuencia siempre tiene que ir delante del verbo principal, ¿no? Do you always get up? Vale, pues teniendo en cuenta todo esto, hacemos de la 3 a la 8. ¿Vale? Pues venga, a ver qué tal. Bueno, pues igual como venimos haciendo, vamos a corregir con el procesador también. Y empezamos directamente con la número 3. Ok, question 3. ¿Cómo quedaría esa question 3, no? Pues sería, how often do you watch television? ¿Con cuánta frecuencia? Porque how often justo es la partícula interrogativa, question word, para preguntar por la frecuencia. Partícula interrogativa, do, sujeto y el verbo, sin cambios, como me lo dé el ejercicio. How often do you watch TV? Las preguntas que tienen partícula interrogativa pues se responderían, ya lo iremos bien tal, pero de repente suena, con una frase completa. I always watch television. I watch television every day. ¿Vale? Mm. Number four. Let's see. Ah, también tiene una question word, pues sería what do you want for dinner? ¿Qué quieres para cenar? What do you want for dinner? I want hot dogs or I want pizza or whatever. So what do you want for dinner? Siempre veis es igual que la afirmación y la negación, repetir el mismo esquema una y otra. Number five, this is a simple one. Do you like football? Do, sujeto, verbo. ¿Te gusta el fútbol? Yes, I do, o no, I don't, sería la respuesta, puesto que esto se trata de una yes o no question. Six, ahora no es you, sino es your brother. Por lo tanto, does your brother like football? Yes, he does. No, he doesn't. Cuidado cuando en la negación utilicéis doesn't o en la pregunta utilicéis does, porque un error que es relativamente común es que al utilizar doesn't o al utilizar does le ponéis una S al verbo. Con doesn't y con does en pregunta, el verbo se queda igual, no se le añade nada, ¿vale? Cuidado con eso porque a veces traspasa uno la regla de la afirmación al resto de oraciones. No, la S solamente en afirmativa, ¿vale? Number seven. ¿Qué haces en tu tiempo libre, no? What do you do in your free time? ¿Ok? What do you do in your free time? Igual, nuevamente tenemos una pregunta con question word, la question word la primera. Y finally, number eight, your sister work here, don't work. Where does your sister work? ¿Dónde trabaja tu hermana? Where does your sister work? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Impresiones? Bien, solo la sé, me equivoqué, que puse tú en vez de das. Ok. Por lo de quizá el your, ¿no? Porque Claro, claro, or, y dice, es el you. No. Your es es un adjetivo posesivo que va seguido de un sustantivo y es el sustantivo, digamos, el que te dice si es singular o plural. claro, me tenía que fijar en brother, que es he. Right. That's right. Claro. Bueno, pues hasta aquí el present simple. Ya se supone que lo hemos visto, lo hemos trabajado
y ya según vaya saliendo, lo iremos usando y tal. El resto de ejercicios, ¿vale? O este, por ejemplo, que no ha sido que no está completo, o el resto de ejercicios que no hayamos hecho, lo podéis hacer o sea, para ir repasando y demás, porque, como digo, y vuelvo a la página donde está el present simple, tenéis el solucionario, se tenéis las respuestas correctas, con lo cual podéis hacerlos para repasar, para practicar por vuestra cuenta y ver inmediatamente, ver luego la respuesta correcta. ¿Vale? Bueno, vete.